Damos la bienvenida al abogado Pablo Encalada. Él es abogado defensor del ingeniero Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, quien se ha visto involucrado en el caso Las Torres y la Fiscalía, al presentar sus alegatos, ha solicitado que el ex contralor Pablo Celi y el ex gerente de Petroecuador sean condenados a 13 años y 4 meses de cárcel. Al momento, este juicio se encuentra a la espera de la sentencia y es importante conocer el punto de vista de usted, abogado Encalada, cómo está la situación. Hablaremos en primera instancia, en general, sobre este caso y particularizaremos luego en la situación de su defendido, el ingeniero Pablo Flores. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Sí, efectivamente, se terminó la semana anterior la audiencia de juzgamiento en el denominado caso Las Torres, en el cual yo soy abogado del economista Pablo Flores, quien es acusado como uno de los líderes de una organización criminal. Lo primero creo que hay que decir es que esta es quizás la audiencia más larga en la historia del Ecuador, creo yo. Es una audiencia de juicio que empezó en el mes de abril de este año y que acaba de terminar hace una semana, así que ha sido una audiencia larguísima, extenuante, en la cual se ha practicado toda la prueba, se han presentado los alegatos, y la verdad es que estamos como defensa muy satisfechos con lo que se realizó en esta audiencia y estamos a la espera de que el tribunal está deliberando en este momento, seguramente le tomará un par de meses por la cantidad de información, y al final ellos dictarán una sentencia. La fiscalía está pidiendo para Pablo Flores 13 años de cárcel por decir que dice que se trata del líder de una organización criminal, y yo pues estoy convencido de que esa es una locura la tesis acusatoria de fiscalía y estoy solicitando la ratificación de la inocencia. Creo que también es muy importante que la ciudadanía entienda de qué va el caso, de qué se trata, porque normalmente cuando se hablan de estos casos sonados, ¿no es cierto?, que tienen implicaciones políticas importantes, la ciudadanía se deja llevar por lo que se comenta en las redes sociales o se queda simplemente con la palabra corrupción y ya prácticamente no cabe en la cabeza de las personas la posibilidad de que no sea real ese caso de corrupción. Entonces, lo que sucede acá, el caso es que Fiscalía dice dos cosas, son dos hechos que acusa Fiscalía. Dice, en el año 2017, en la Contraloría General del Estado, se habría recibido un soborno para el desvanecimiento de unas glosas en favor de una empresa contratista con el Estado, 2017. Y en el 2019, en cambio, en Petroecuador se habría solicitado un soborno, dice la Fiscalía que no se consumó, pero un soborno del 20% de una factura de 20 millones de dólares para pagarle a una empresa contratista con el Estado. Estos dos hechos son, a decir de Fiscalía, las justificaciones para acusar por el crimen de delincuencia organizada. Alguien que medianamente conoce el derecho dirá, bueno, ¿y cómo dos hechos en Ya. diferentes Antes, tiempos y antes de con entrar diferentes a personas? derecho, quisiera preguntarle más bien un tema semántico. En comunicación, en periodismo, el condicional del verbo no se lo utiliza porque las cosas son o no son. La fiscal en la acusación a su defendido utiliza esta forma del verbo habría o intenta y ha presentado quizá pruebas para sostener de una manera más objetiva y directa esta acusación o estas acusaciones. O sea, claro, la fiscalía sostiene que la fiscalía los acusa, ¿no es cierto? Lo acusa al señor Pablo Celi y a un grupo de personas de haber recibido un soborno para el desvanecimiento de glosas, y en Petroecuador dice, el gerente de Petroecuador solicitó sobornos, pero que la propia fiscalía dice que no se consumaron. Así que esa es la acusación, pero claro, nosotros, digamos, lo que sostenemos es que no se trata que no hay tal, ¿no? Como está sosteniendo la fiscalía, y yo puedo decirlo más adelante cuáles son estas razones. ¿Qué es lo que la fiscalía, de acuerdo con su punto de vista y sus investigaciones, ha encontrado en contra de su defendido? Eso le digo, ¿no es cierto eso? Lo que pasa es que este caso, usted me cortó cuando yo le estaba diciendo por qué alguien que conoce medianamente el derecho o alguien que simplemente tiene un interés por los casos jurídicos
se sorprende y dice, bueno, ¿cómo es posible que por dos hechos que no tienen, digamos, relación, 2017 y 2019, cómo así Fiscalía los procesa en un mismo caso, ¿no es cierto? Y este razonamiento que puede ser común a cualquier persona, incluso para una persona que no es abogado, para usted mismo, ¿cómo así se procesan dos casos diferentes en un solo caso? La respuesta es que porque se trata de un error de la Fiscalía. Normalmente los procesos se juzgan hechos delictivos, ¿no es cierto?, independientemente de las personas y de los tiempos. Pero Fiscalía, y esto ya es una práctica, digamos, sistemática, habitual en nuestro sistema de justicia, y es que cuando tienen hechos difusos que la Fiscalía no sabe realmente cómo acusar, y cuando hay varias personas involucradas en un caso, la Fiscalía recurre al delito de delincuencia organizada o de asociación ilícita, es decir, recurre al delito de la organización criminal como delito autónomo para acusar aquello que no sabe cómo acusar. Porque si la Fiscalía tiene evidencia de que se ha cometido un delito de corrupción como un soborno, la Fiscalía tiene que procesar por el delito de cohecho, ¿no es cierto? O de peculado, enriquecimiento ilícito, delitos puntuales. Pero cuando Fiscalía dice, y esto, y ahora, ¿cómo hago? ¿No es cierto? Chuta, aquí tengo intereses políticos, tengo que apresurarme haciendo las cosas para los medios de comunicación. Entonces se ve, digamos, un poco perdida la Fiscalía y entonces, no, vamos por la delincuencia organizada. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía en este caso. ¿Qué es la delincuencia organizada? Es un delito sumamente complejo, nuevo, es un delito que existe en el mundo a partir del año 2004, que se dictó en la Convención de Palermo, Convención contra el Crimen Organizado. Se vio la necesidad de sancionar la pertenencia a organizaciones criminales. Y esto se incorporó en el Ecuador en el año 2014. Esta referencia le hago para decirles que sí hay delitos de delincuencia organizada. Por ejemplo, Al-Qaeda, las FARC, o lo que lamentablemente estamos ya muy familiarizados en el Ecuador, los chonequiles, los lobos, los lagartos. Esas son organizaciones criminales, empresas del crimen que prestan, ofertan sus servicios criminales, como el sicariato, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes. Entonces, que en este caso, por supuestos dos hechos inconexos, no tiene nada que ver el uno con el otro, la Fiscalía sostiene que hay una organización criminal, créame que es una locura, un sinsentido jurídico. Usted señalaba de que la Fiscalía sugiere que esto habría sucedido, pero que no se consumó, esto de haber recibido dinero en efectivo. Pero teníamos entendido que la Fiscalía había intentado sustentar de que su defendido Pablo Flores efectivamente recibió $40,000 como parte del ilícito cometido. Si nos puede aclarar este punto. ¿Cómo no? Claro que sí. La Fiscalía dice que el objetivo de la organización criminal era obtener el 20% como coima, como soborno, por el pago de una factura de $20 millones. Eso dice la Fiscalía, ¿no es cierto? Y la Fiscalía dice, y ese pago nunca se dio. Pero dice Fiscalía, sí, pero sí hubo un pago chiquito que se le hizo a Pablo Flores de $40,000, ¿no es cierto? Que, digamos, no está relacionado con otro, sino que dice que antes le habrían dado al ingeniero Pablo Flores $40,000. ¿Cómo lo sostiene Fiscalía? Lo sostiene con las declaraciones de dos criminales confesos, que es sobre quienes se sustenta este caso, porque la acusación está sostenida sobre las declaraciones de dos personas que fueron sentenciadas en los Estados Unidos y estas dicen que habrían, que pedían los sobornos en representación de Pablo Flores. La empresa, esta empresa corruptora, que es la empresa No Limit, que es la que supuestamente habría pagado, es lo que une los dos casos. La empresa corruptora supuestamente paga en Contraloría y 2 años después paga en Petroecuador. Esa empresa corruptora, su gerente, fue condenado en los Estados Unidos por haber pagado sobornos en Petroecuador desde el 2012. Es una empresa que está, digamos, dedicada a la corrupción permanente. Y entonces, para reducirse la pena, el gerente de esa empresa monta, digamos, hace todo esto, le sigue el juego a este señor Raúl de la Torre, que era un asesor de Pablo Flores. Lamentablemente fue un asesor de Pablo Flores. Y este señor acudía, ¿no es cierto?, a esta empresa a pedirle sobornos para el pago de esta factura. Los señores de la empresa corruptora, que son varios funcionarios, declararon ante el tribunal y ellos dijeron primero que nunca hablaron de sobornos con Pablo Flores, nunca le pagaron ningún dinero a Pablo Flores y que quien decía representar a Pablo Flores era este señor Raúl de la Torre. Por lo tanto, este señor, con este otro señor que es un pastor Barrera, ambos nosotros probamos en el juicio, dedicados a la corrupción, que se tomaban el nombre de por lo menos 8 ministros de Estado
presidente de la República. Es decir, ellos hablaban de todo el mundo para obtener beneficios corruptos, y esto lo venían haciendo por muchos años. Ellos dicen que le habrían entregado $40,000 a Pablo Flores. Entonces, por lo tanto, no hay una evidencia, digamos, objetiva con la cual se pueda demostrar que efectivamente le han entregado $40,000. Y segundo, ¿qué credibilidad puede tener la declaración de criminales confesos, demostrado que tienen de hábito la corrupción? Y tercero, que tienen interés particular en hacer esta declaración, porque obtienen a cambio la protección de la Fiscalía General del Estado para que no los procesen. Así que la jurisprudencia y la doctrina dicen que esas declaraciones tienen muy poca credibilidad o nula credibilidad, y que eso solo se podría, digamos, tomar en cuenta si es que hubieran otras pruebas que aquello, digamos, que se pueda probar todo el hecho. Pero le digo una cosa más, Gustavo, y con esto termino en este punto. Pablo Flores es una persona que nunca trabajó en la función pública, jamás. La única experiencia en la función pública es entre el año 2018 y 2020. Es un ingeniero graduado en Estados Unidos, con honores, varios posgrados en la Universidad de Princeton, y que se ha dedicado siempre a la contratación, digamos, a temas petroleros, más que contratación, a los temas petroleros. Ha sido gerente de empresas petroleras. Y por lo tanto, él tiene, por declaraciones de impuestos de los últimos 8 años, algo así como $600,000 solo declaración de impuestos. Entonces, que él se meta en un tema tan feo, tan grave, por $40,000, tampoco hace mucho sentido, digamos, a la lógica común. Pero háblenos sobre Raúl de la Torre. Si no lo entendimos mal, él efectivamente fue funcionario de Petroecuador. ¿Y qué relación tenía, si es que es así, con Pablo Flores? A ver, no se olviden nunca, es complejo el caso, ¿no es cierto? Y tratar de resumirlo en tan poco tiempo es difícil, trato de hacerlo. El caso se basa en las declaraciones de dos personas, Raúl de la Torre y Roberto Barnett. Estos dos señores fueron detenidos en los Estados Unidos y cumplieron una pena reducida, unos cuantos meses de cárcel, muy pocos meses de cárcel, porque se declararon culpables en Estados Unidos desde recibir sobornos, ¿ya? Y esto es verdad, ellos estaban solicitando sobornos. Entonces, este señor Barrera, ¿no es cierto?, el pastor, un curita supuestamente, que pastor sí es, pero es una persona que tiene como hábito la corrupción, como se ha probado en el caso, era una persona que era, digamos, de alguna forma cercano a la familia Flores, ¿sí? Cuando Pablo Flores ingresa a Petroecuador, este señor le recomienda que lo contrate al señor Raúl de la Torre, porque le dice que este señor es sobrino del Contralor General del Estado y que es una persona con mucha experiencia en temas de Contraloría. Y entonces Pablo Flores, además, él contó, Pablo Flores, en su testimonio, lo difícil que fue armar el equipo en Petroecuador, porque dice, yo he estado siempre en el sector privado. Cuando voy al sector público, yo quiero llevar gente a trabajar en Petroecuador y nadie me aceptaba. Por dos razones. La primera, por los sueldos. Es muy difícil que una persona con mediano éxito en una parte privada quiera ir al sector público por los sueldos. Y segundo, por lo peligroso que es trabajar en el sector público, temas de Contraloría, temas de Fiscalía, cualquier cosa en nuestro país es objeto de persecución, digamos, después por Contraloría y por Fiscalía. Y entonces, bajo esa dificultad de Pablo Flores, le recomiendan al señor de la Torre, y claro, él dice, bueno, si voy a tener una buena relación con el Contralor, lo contrato a este tipo. Así llega Raúl de la Torre a Petroecuador. Es una relación que duró apenas 10 meses y que nosotros probamos en el juicio que había desde el principio una muy mala relación, porque Pablo Flores no lo conocía a Raúl de la Torre. Pero en el poco tiempo ya se dio cuenta que se trataba de una persona, digamos, que no cumplía con su trabajo, que era prepotente, que llegaba con seguridad. Dice Pablo Flores, yo no sé cómo este tipo llegaba con 2 policías, o sea, tenía seguridad del Estado, cómo hacía. Un tipo que presumía permanentemente de sus relaciones con todo el mundo, eso lo probamos en el juicio. Entonces, de esa mala relación determinó que Pablo finalmente lo termine sacando. Entonces, es muy difícil bajo eso, probado, insisto, eso ha sido objeto de prueba, es muy difícil sostener que este de la Torre era el representante o el emisario que Pablo Flores era el emisor de este señor Raúl de la Torre para el pedido de los sobornos. Lo que aquí hubo es que estos señores, este par de sujetos, pasaban medrando de cualquier posibilidad de obtener beneficios corruptos en varias instituciones, en 18 entidades públicas. Una de estas, Petroecuador. ¿Y qué le lleva a usted, abogado Encalada, a esa conclusión que le entendemos, lo interpretamos como una especie de opacidad de la Fiscalía
de configurar el caso como delincuencia organizada, como una estrategia para reemplazar a un caso que podría haber sido más sólido. Es que acá sí hay hechos de corrupción, Gustavo. O sea, el problema es que si alguna certeza tenemos en este caso, es que hay impunidad, la única certeza. Y yo sobre esto no es que dude de la ética de la fiscal general, no tengo elementos para dudarlo, pero sí creo que se equivocó groseramente, porque los corruptos no están procesados. No está procesada ni la empresa corruptora, ¿no es cierto? Ni los funcionarios como persona jurídica, ni los representantes de la empresa corruptora, ni están procesados los señores Raúl de la Torre y Roberto Barrera. Es decir, sobre los que está probado que realizaron acciones corruptas, no están procesados. Y están procesados, sí, con nada de pruebas, muchas otras personas, algunos de ellos que no tienen nada que ver, porque digo yo, por lo menos de Pablo Flores ya era gerente de Petroecuador y se decía que se lo representaba a él. Pero hay otras personas que están en el proceso penal que prácticamente estaban caminando por la calle y los metieron en el caso. Entonces hay mucha ligereza por parte de la Fiscalía para procesar estos casos, que cuando hay intereses políticos, porque lamentablemente estar sentado al lado del ex contralor es difícil, ahí hay un arrastre político, al contralor no lo quiere nadie, ni los correístas ni los anticorreístas, entonces por lo tanto hace muy difícil sentarse al lado de él, y eso es una presión política importante. Entonces la Fiscalía se equivoca groseramente en el tratamiento del caso y en las personas involucradas. Pero como digo, esto tiene una respuesta, tiene una razón, y tiene que ver con que el sistema de justicia, fiscales y jueces, han encontrado en el delito de organización criminal a la forma de encubrir investigaciones negligentes o deficientes. No en este caso, en varios casos. Por eso, yo espero, y esto le pedí a la Corte Nacional de Justicia en la audiencia de juicio, establezcan ustedes lineamientos claros de cuándo estamos frente al delito de delincuencia organizada, que no es otra cosa que una empresa criminal, una empresa dedicada a la prestación de servicios criminales, como, ya le digo, Chone Killers, Tigrones, las FARC, Al Qaeda, gente que presta el servicio de sicariato. Se va a esa empresa y contrata un sicariato. Se va a esa empresa y contrata trata de personas. Se va a esa empresa y contrata tráfico ilegal de inmigrantes. Obviamente no funciona legalmente, no es que le entregan una factura, pero la estructura organizacional sí es de una empresa. Líderes, distribución de funciones, capacitación, como este tema de los albaneses que estaban en una escuela de sicariato en Guayaquil. Esas son organizaciones criminales, no estas locuras que nos trae Fiscalía. Abogado Encalada, entenderíamos que su defensa se ha centrado entonces en tratar de demostrar que Raúl de la Torre se tomó el nombre de Pablo Flores para pedir dinero para realizar estas acciones, pero se había hablado también de pruebas, de huellas que quedan en teléfonos celulares, probablemente en chats. ¿Cómo se ha deslindado las mismas? Bien, sí, hay por ahí unos chats incómodos, ¿verdad? Hay unos chats difíciles en los cuales Pablo Flores habla con el señor Roberto Barrera, en donde el problema es que Pablo Flores utiliza una terminología, ¿no es cierto?, que utilizan estos señores. Entonces, ahí la Fiscalía dice, ahí está la jerga criminal. Y en psicología está demostrado que cuando una persona, digamos, interactúa con otra persona, tiende a repetir estas acciones, los modos, cómo pone los brazos, cómo hace los gestos, ¿no es cierto? Por eso dicen que las parejas con los años se terminan pareciendo, ¿no es cierto? Las personas que están casadas mucho tiempo se terminan pareciendo. Y eso es verdad, porque por una cuestión psicológica uno empieza a replicar estos gestos. En el caso este de la relación Barrera y Pablo Flores, la madre de Pablo Flores era, digamos, tenía una relación antigua y ella le prestaba plata al señor Roberto Barrera. Y uno podría decir, es una coartada. No, nosotros probamos que desde el año 2009, con documentos notarizados ventajosamente, han sido unas personas muy, digamos, muy detallistas en estas cosas, y con reconocimientos en notarías, ¿no es cierto?, hacían estos préstamos legales y todo con el señor Roberto Barrera y la madre de Pablo Flores. Pablo Flores era el representante también con poder, ¿no es cierto? Tenía un poder de la madre para que él se encargue de las cuestiones económicas de su madre, porque sus otros hijos viven en el exterior y porque es divorciada. Y entonces, ¿cuál era la relación con Barrera? Habían créditos, ¿no es cierto? Y Pablo Flores le pedía a Roberto Barrera que cumpla con estos pagos. Señor Roberto, me hizo el pago, usted me dijo que le iban a pagar tanto dinero, me pagó ya, me tiró los cheques y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí, eso puede llevar a la confusión. Pero lo cierto, para que no crean que se trata de una coartada, es que la Fiscalía tuvo la negligencia
de iniciar este proceso penal deteniéndola a la madre de Pablo Flores. Una persona, un adulto mayor, una persona ya de 70 años, que la allanó la casa y la metió en la cárcel. ¿Por qué? Porque decía, aquí está clarísimo, ¿no es cierto? Aquí están los pagos de Roberto Barrera, la madre de Pablo Flores. Entonces, por ahí se cerraba el círculo. Pero si es que la fiscalía, que les impidió defenderse por varios tiempos, le habría preguntado a la señora, ¿no es cierto?, de qué se trata esta relación, la señora le habría justificado y con eso quedaba claro. Tanto así que una vez detenida, etcétera, y luego justificado, la fiscalía se abstuvo de acusarla. Es decir, la atropelló y luego dijo, disculpará, no ha sido usted, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación que justifica estos chats entre Pablo Flores y el señor Roberto Barrera. Pero más allá de eso, no existe ninguna evidencia o declaración de la empresa corruptora. Nunca dice que le ha pagado a Pablo Flores. De hecho, la fiscalía dice el soborno principal no se consumó. Entonces, no hay evidencia cierta con la cual se pueda sostener. Pero por último, Gustavo, supongamos que Roberto Barrera sí le pagó un soborno de $40,000 a Pablo Flores. Eso se llama delito de cohecho, es un delito de corrupción. ¿Eso es delincuencia organizada? Pues no. Entonces, igual, el caso sigue siendo un caso sin pies ni cabeza. Finalmente, abogado Encalada, Pablo Celi ha salido públicamente a declarar, más allá de lo que ha hecho dentro del proceso, calificándose o autodefiniéndose como una víctima de una confabulación penal fraudulenta impulsada por la fiscal general del Estado. Él señala que todo el proceso fue un fraude premeditado, políticamente conducido. En alguna medida, estos conceptos, esta visión que trata de utilizar a Pablo Celi se extiende a su defendido. Mire, yo no tengo evidencia para pensar que, de hecho, Pablo Flores no tiene un perfil político para convertirse en un objetivo del poder político, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo no creo que pase aquello con Pablo Flores. Respecto a Pablo Celi, sí, es probable, es una persona, digamos, con una exposición política súper alta, ¿no es cierto? Que seguramente tenía muchos favores o muchos detractores, y sin duda que este caso está atravesado por las cuestiones políticas. Las detenciones se dieron al siguiente día de la segunda vuelta electoral, ¿no es cierto? Entonces eso nos da la pauta de que hay intereses políticos. Yo no puedo sostener exactamente lo que dice el señor Pablo Celi, pero tampoco puedo desconocer que hay implicaciones políticas en este caso y que Pablo Flores finalmente, de haberlas, termina arrastrado por lamentablemente estar sentado en la audiencia al lado del señor Pablo Celi. Es difícil estar sentado al lado de esa figura política. ¿Cuál es su visión sobre el desenlace de este juicio? Yo estoy muy optimista, la verdad, muy optimista, primero porque los hechos así nos respaldan, ¿no es cierto? Pero sobre todo porque en la audiencia de juicio nos fue bastante bien y nosotros logramos probar todo aquello que nos habíamos propuesto. Solo le digo una cosa así resumidísima. Por ejemplo, nos comprometimos a probar, porque Fiscalía decía que este pago de la factura de 20 millones había sido un pago atropellado, rápido, que en 3 días se pagó y que Pablo Flores presionó para que se hagan esos pagos y que Pablo Flores firmó el pago, ¿no es cierto? Es decir, una participación súper directa de Pablo Flores en el pago de los 20 millones. Yo me comprometí a probar, primero, que ese pago no está cuestionado por nadie. De hecho, Fiscalía no dice que el contrato es ilegal, ni dice que el pago de la factura es ilegal. Entonces, pago lícito. Segundo, yo me comprometí a probar que Pablo Flores no tiene participación en el proceso de pago de facturas en Petroecuador. Se pagan aproximadamente 600 facturas en Petroecuador cada semana. Una de estas, de una semana, era de la factura de No Limit. Probamos el proceso larguísimo burocrático de pago en donde el gerente general no tiene ninguna participación y en donde intervienen 15 personas por lo menos en el proceso de pago, administrador, fiscalizadores, supervisores, etcétera, un largo etcétera. Y el 100% de los testigos, varios llevados por Fiscalía y varios llevados por nosotros, funcionarios de Petroecuador, el 100% de los testigos, que eran creo 8 o 9, yo les pregunté, ¿algún momento relacionados con el proceso de pago? Yo les pregunté, ¿algún momento Pablo Flores les dio alguna disposición sobre algún pago? No. ¿Algún pago sobre No Limit? Jamás. Nadie recibió una disposición de Pablo Flores. Entonces, solo este es uno de los hechos. Entonces, nosotros nos fue tan bien en la audiencia de juicio que yo tengo muchas expectativas de que el caso termine como debe terminar, con una ratificación de la inocencia. Y una cosita más,
Los jueces habilitaron la transmisión de la audiencia a partir de los alegatos de clausura, ¿cierto? Los alegatos finales que fueron la semana anterior. Y esto se transmitió por Zoom. Esto significó que muchas personas, estudiantes, abogados, mucha gente con interés periodistas, vean las alegaciones tanto de Fiscalía como las nuestras. Y he recibido, Gustavo, decenas de llamadas a decir que es una locura de caso y que esperan que nos den la razón. Y eso me hace pensar que si la gente que vio la audiencia, que no tiene ningún interés en el caso, se entienden, ¿no es cierto?, mis argumentos jurídicos, yo supongo que los jueces también los van a entender. Y si es que se resuelve en derecho y sin presiones políticas, el caso no tiene otra alternativa que terminar con una ratificación de inocencia. Bien. Gracias por habernos atendido, abogado Encalada. Un gusto, Gustavo. Un saludo a toda su audiencia. Hasta luego. Bueno. El abogado Pablo Encalada es abogado defensor del ingeniero Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador.